Bienvenidos a este segundo programa de San Pedro Cultural. En este segundo programa vamos a hablar de quién fue Eduardo de Pietri y su obra. Nos acompañan en este programa Sindicato de la Industria del Papel, Cardón, Distribuidora Esteban Greco, Dirección de Turismo San Pedro, Inmobiliaria Tonelli, Full Swim Gimnasio, Gran Paraná, Inmobiliaria Churruarín, Sindicato de Empleados de Comercio, Gulisa.sp, Dirección de Cultura San Pedro. Eduardo de Pietri fue un ingeniero y empresario uruguayo que tenía grandes aspiraciones para la provincia de Buenos Aires, puntualmente para San Pedro. Las aspiraciones más importantes acerca del puerto tan deseado sobre el Paraná se le sumó esta nueva y original proyecto de Eduardo de Pietri sobre los ferrocarriles, con el fin de obtener un eficaz medio de transporte que permitiera acercar la producción agropecuaria del norte de la provincia de Santa Fe hacia el puerto de San Pedro. Para ello, propuso la construcción de vías férreas de trocha angosta similares a las de Canadá, y que en nuestro caso abarcarían todo el territorio entre Bragado, Chacabuco, Salto, Rojas, Arrecifes, Pergamino y Vigán hasta la costa del río Paraná. Sobre la base de lo acordado con el gobierno, de Pietri vislumbró la posibilidad de construir líneas de trocha angosta, es decir, de 1000 milímetros de ancho entre vías, que permitiera resolver el problema del transporte de corta distancia en el país. Mi nombre es Fernando Ferreira y durante muchos años investigamos con una compañera la historia del ferrocarril de Eduardo de Pietri. Para poder entender lo que pasó en San Pedro con el proyecto que él tenía sobre ferrocarriles económicos, tenemos que remontarnos a 1880, cuando nuestro país definió un modelo agroexportador para insertarse en el mundo. Entonces, una vez que ellos se pusieron de acuerdo, las 500 familias que nos gobernaban en ese momento, que organizaron un partido que era el Partido Autonomista Nacional, que se mantuvo en el poder durante más de 30 años mediante el fraude y otro tipo de situaciones políticas que hoy día son repulsivas. Esta gente definió un modelo con varias patas, ¿no? El primero era obtener territorio para cultivar, para criar ganado. Después fomentó la inmigración porque necesitaban poblar las grandes extensiones de tierra improductivas que había y además atraer capitales extranjeros para desarrollar las distintas áreas que ellos pretendían impulsar en el país. Entonces, dentro de este proyecto vino Eduardo de Pietri, un técnico naval que tenía gran cantidad de negocios en el Gran Buenos Aires y que ya tenía cierta experiencia en la producción tanto fabril como con el transporte. Eduardo de Pietri había nacido en 1898 en Uruguay, por lo tanto lo podemos considerar como parte de este grupo de inmigrantes que vinieron a Argentina buscando desarrollar nuestro país. El proyecto que él tenía, que lo explicó en un plan general de ferrocarriles económicos, se basaba básicamente en la construcción de puertos y el transporte transversal de materias primas. En un primer momento lino, después maíz, trigo, etc. Básicamente lo que él pretendía era construir un puerto en San Pedro, porque en realidad estamos hablando del tercer puerto que tuvimos, ya que el primero es el de Oliveira César en Vuelta de Obligado, el segundo un poco más informal en Las Canaletas con
con las historias de los carreros, que eran los grandes transportistas de la época. Estamos hablando fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Pero lo que él pretendía era construir una red de ferrocarriles transversales que unieran un puerto ribereño, como es el de San Pedro, como pretendía después seguir por Vuelta de Obligado, Ramallo, San Nicolás, y unir todo eso troncalmente con un puerto de ultramar, que iba a ser el de Quequén, al lado de Necochea. A partir de 1925, la empresa obtuvo los permisos del gobierno provincial para construir las líneas, pero las empresas de origen británico se negaron al proyecto, alegando que el ferrocarril de Pietri competiría con sus propias líneas. Cuando De Pietri se dio cuenta de que el gobierno había cedido a las presiones de las empresas británicas, decidió concentrarse en la línea férrea del norte que comenzaba en el puerto de San Pedro. Es así como a mediados de 1926 hace público su Plan General de Ferrocarriles Económicos. Dicho proyecto consistía en la construcción de vías con una extensión no mayor a los 1.200 kilómetros que permitirían la unión de los futuros puertos del proyecto nacional a construirse sobre el río Paraná con sus respectivas zonas de producción. Los distintos ramales irían desde San Pedro a Ingeniero Samuel de Madrid, pasando por Arrecifes, Salto, Chacabuco, 9 de Julio y Bragado, donde utilizando las vías provinciales ya existentes y las por construirse, según el proyecto presentado, podría llegarse hasta Necochea, que era un punto donde el gobierno nacional impulsaba la construcción de un puerto sobre el Atlántico. En el kilómetro 8 de la línea troncal tendida hacia Arrecifes, se construyó un desvío del cual aún pueden verse los rieles cruzando la ruta 191 a la altura del camino del Aeroclub, que corresponden a aquel intento de unir nuestro puerto con Obligado y desde allí con la ciudad de Pergamino. Con estos ramales es evidente que De Pietri intentaba interceptar las grandes líneas troncales de las empresas extranjeras que en forma de abanico se concentraban sobre Buenos Aires. La operatoria del puerto de San Pedro tuvo como antecedente el de las canaletas y el de las canaletas tenía una operatoria más o menos en este sentido, ¿no? Llegaba el cereal con los carreros en grandes bolsas, 40, 50 kilos, las lanzaban por esos canaletones, por eso el nombre del barrio, hasta buques que en un primer momento eran veleros de poco calado y después directamente fueron chatas con motores a combustión interna, y desde allí se llevaba por la laguna, salían por el brazo abierto que está frente al puerto, y en ese lugar había, sobre el río Paraná, un sitio de atracadero de buques. Entonces esto se ve claramente en las fotos de la época, donde se hace todo el transbordo, ¿no? Los barcos tenían una especie de guinches para levantar gran cantidad de bolsas. Y bueno, me permito recordarles que la famosa frase "andá a hombrar bolsas al puerto" viene de ahí, de cuando a los que estábamos ociosos nos mandaban a trabajar porque no les gustaba nuestra actitud. Eduardo De Pietri compró lo que era la antigua destilería La Estrella, que se dedicaban a trabajar con maíz y algunos de sus derivados para producir alcohol. Resulta que con todos los sobrantes que había en aquella época, habían puesto un criadero en esa zona. Bueno, vino De Pietri, compró lo que había, porque en realidad ya no estaba activa,
El proyecto de Pietri funcionó desde 1926 hasta 1948 y se dedicó no solo a reciclar lo que allí estaba, sino también a construir toda una serie de galpones para mantenimiento. Porque hay que dejar bien claro que el ferrocarril no le daba dinero, lo que él buscaba era, bueno, no solo competir con las altas tasas de transporte de los ferrocarriles, que eran en su mayoría británicos, sino que además usar un sistema de transporte de cereales por cinta hasta los barcos, cosa que en esa época era tecnología de última generación. El plan de Pietri aparece en sus comienzos como una epopeya, pero el tiempo demostró que se apoyaba en principios muy claros y en fundamentos legales, como los regulados por la Ley Provincial 2861, que autorizaba la construcción de ferrocarriles agrícolas y económicos en la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. Entonces, con las leyes provinciales 2861 y nacional 2873, creadas durante el primer gobierno de Irigoyen, tenían el acceso a sistemas ferroviarios ya atendidos, o sea, todo el trazado ferroviario de rieles, y además, que esto era lo que irritaba mucho más a las compañías extranjeras, el uso de depósitos y silos que no le pertenecían a la compañía de Pietri ni a ninguna otra, pero ellos tenían autorización para hacer empalmes y utilizar esto. Entonces, estamos viendo cómo un conflicto potencial se estaba armando con el paso del tiempo. Los principales problemas con los que se enfrentó en un primer momento consistieron en no tener los capitales para desarrollar el emprendimiento, o sea que estamos hablando de un tema monetario, pero también estaba el problema legal, porque tenía que pasar en esta zona por dos grandes trazados ferroviarios, que eran el del Central Argentino, que después se llamó Bartolomé Mitre, y hoy día se ha vuelto a llamar, se llama Nuevo Central Argentino, con estación en San Pedro. Y entonces tuvieron que cavar bajo las vías y hacer un cruce bajo nivel. Y bueno, al llegar a Pueblo Doyle se encontraron con que tenían la misma situación, pero el tema estaba dado porque ya habían tenido roces con las compañías ferroviarias británicas acá en San Pedro. Entonces, al llegar a Pueblo Doyle, donde hoy día está el desvío que sobrevive, la situación estaba muy tensa. De hecho, hay fotos que yo no poseo, pero que he visto a particulares, donde se está excavando y algunas cosas con pico, pala, caballo, fuerza humana, tracción animal, y algún tipo de grúa, vinche y algún equipo auxiliar, y tenían al lado, porque se los ve claramente, tenían guardias con fusiles, porque para mí, por tener palanca, por lo poco que pude visualizar por la nitidez de la foto, estaban con fusiles Winchester, al estilo película spaghetti western, como en el viejo oeste. Llegamos así al final de este primer bloque, vamos a una pequeña tanda y se encuentran con mi compañero y co-conductor Lautaro Báez. ¿Te imaginas si ante un inconveniente pudieras conectar con un médico desde cualquier lugar? Así es Hola Doctor, el servicio de videoconsultas médicas de OSPAT. Desde tu casa, cuando estás de vacaciones o desde donde sea, las 24 horas llevas un médico con vos, ágil y simple.
Trená para lograrlo. En el Centro de Alto Rendimiento de la Asociación Argentina de Volantes. www.caraab.com.ar. Meta, soluciones farmacéuticas. Distribuidora, droguería, operador logístico, importadora, servicio de guardia, urgencias y call center. Brindamos soluciones farmacéuticas integrales y adaptadas a cada cliente. Meta, soluciones farmacéuticas. Teléfono 4006-6382. Montaña de cristal, árbol que permanece, ramas que se desvanecen, raíz que el viento dobla, piedra solar, nubes condensadas, el viento se apodera, ave que cruza su sombra, todo se esconde, un sendero en la montaña, canto de bosques sin luz, raíces que forman caminos, pasos que se hunden, nieve con presagios, hielo cristalizado, el viento se apodera, paraíso blanco. Cardón, Mitre 857, San Pedro. Bueno, parece que hoy me toca elegir a mí. Va a ser Coca-Cola cero. ¡Pidamos Sprite! Yo llevo estudiando toda la semana. Con botella retornable, el sabor de tu bebida puede renovarse las veces que quieras. Una misma botella, diferentes sabores. Pagas solo por el contenido y además cuidas al planeta. Gulli, Sociedad Anónima. Rómulo Naón 895 San Pedro. Teléfono 03329 425 522. Seguinos en Instagram. Gulisa SP. AMTAE. ¿Sos empleado público o jubilado de ANSES? Pedí tu préstamo ya y obtenelo en minutos. Hasta 150.000 pesos. Mundo AMTAE. 0810-222-6823. www.mundoamtae.com. AMTAE. Comenzamos este segundo bloque de Eduardo Di Pietri. Teniendo en cuenta el costo medio de un kilómetro de ferrocarril económico en 20.000 pesos, sostenía Di Pietri, y asignándole una zona de influencia de 10 kilómetros a cada lado de las vías, bastaría con una contribución de un poco más de $1 anual por hectárea durante 10 años para pagar el costo del ferrocarril.
sin tomar en cuenta la valorización de las tierras. Ese peso representaría apenas la quinta parte de lo que el agricultor economizaría por hectárea y por año en transporte para su cosecha. Parece ser que este señor era un poco pícaro, entonces lo que tenía eran grandes cuadrillas de trabajadores, en su mayoría inmigrantes extranjeros, italianos, españoles, pero por sobre todas las cosas polacos. También había descendientes de irlandeses, que lo que hacían era ir tendiendo los rieles con los durmientes, ¿no? Ellos iban y el ingeniero que se encargaba de esto, de topógrafos, etcétera, les iban indicando, bueno, esta es la dirección por las alturas. De hecho, hoy día podemos ver las trincheras cavadas para que el ferrocarril conservara un cierto nivel de altura para poder movilizarse, y levantaban los alambrados y directamente cruzaban. Entonces, el dueño del campo se encontraba frente al hecho consumado de que de repente una cuadrilla de 120 personas más locomotoras y vagones planos estaban descargando rieles, durmientes, etcétera, en medio de su campo. Bueno, cuando no pocas veces iba con la escopeta en la mano a reclamarle a esta gente, ¿qué era lo que le decían los administradores que ya tenían amplia experiencia en esto? Lo hacían subir a un vagón que era el conocido como vagón pagador, que es un vagón parecido al de pasajeros, de madera, un lugar muy lujoso, con la oficina arriba. ¿Y qué le proponían a esta persona? Le decían algo así como: usted es muy afortunado, a partir de ahora ha pasado a ser accionista de los ferrocarriles Eduardo de Pietri, y necesitamos 20 metros a cada lado del tendido de las vías. El resto usted lo puede seguir haciendo producir como normalmente lo hizo hasta ahora. Entonces las personas, pensemos la época en que estamos hablando, la década del 20, donde el ferrocarril era tecnología de punta, donde ver llegar una locomotora echando vapor y humo era el equivalente hoy día a tener un aeropuerto internacional en San Pedro, una cosa muy extraña. En 1935, el ferrocarril de Pietri llegaba al kilómetro 30, donde se conectaba con el Central Córdoba, en el kilómetro 158, iniciando sus actividades en 1936. El material rodante de la red de ferrocarriles Eduardo Di Pietri eran locomotoras y vagones de segunda mano adquiridos a otras empresas. El stock incluía locomotoras, las del Midland, 5 coches de viajeros, 111 vagones de mercancías y una grúa, que era del Central Argentino. Desde 1936, la línea transportaba cereales y otras cargas entre San Pedro y Arrecifes, cubriendo así una distancia total de 68 kilómetros. Además hay algo muy interesante, que para que funcionasen esos talleres arriba del puerto, para que funcionase completamente un ferrocarril, está bien, un ferrocarril embrionario, pero ferrocarril al final, tenían un sistema de generación de electricidad. Y además de Pietri lo que hizo fue construir 29 casas que se las dio a sus obreros, y me contó gente que vivió en el lugar de chico, porque los papás eran empleados, las casas no tenían costo, o sea que no se pagaba ningún alquiler, y había electricidad que era gratis, porque la generaban ahí, la generaban ellos. Entonces, estamos hablando de un proyecto que tenía un alcance por ahí social bastante interesante. En la esquina había un hotel de interesante, también de regular tamaño, que no entiendo por qué lo voltearon. Evidentemente hubo algún interés en el medio, que servía para albergar a las personas que venían a negociar, o personajes importantes o tripulaciones de los buques que anclaban. Repito, no sé por qué el hotel
fue derribado, no existe, no queda nada en este momento, solo un baldío, siendo que estaba en tan buen o mejor estado que las casas que todavía existen. Y como anécdota, en el año 1929, Eduardo de Pietri donó a la Municipalidad de San Pedro una máquina planadora de esas enormes de rollos, con mucho peso, que servían para mantener el buen estado de las calles, que por supuesto mayoritariamente eran de tierra, y que además démonos cuenta que San Pedro tenía una fracción de la población que tiene hoy. Entonces, estamos hablando de una persona que no solo estaba interesado en el desarrollo económico de su proyecto, sino que además le interesaba la parte social, por lo que podemos ver. Con la nacionalización ferroviaria en Argentina de 1948, la red de ferrocarriles Eduardo Di Pietri quedó como única empresa ferroviaria privada, pero poco tiempo después el gobierno expropió los elevadores de grano de la red en San Pedro, lo que ocasionó un perjuicio material a Di Pietri al no pagar compensación alguna. El 14 de noviembre de 1949, mediante decreto, se declaró revocada la concesión, alegando incumplimiento de contrato por parte del concesionario. La empresa se disolvió a fines de la década de 1960 y Di Pietri murió en 1970. Años después, se levantaron las vías y se vendieron los terrenos e instalaciones a la empresa Arcor. Damos por finalizado así este segundo programa de San Pedro Cultural. ¿Te gustó? ¿Cómo salió? Creo que es un lindo programa, fue un lindo programa y va a dar mucho de qué hablar. Yo creo que sí, espero que les haya gustado a todos los que nos ven. Recuerden que nos pueden ver por el canal 7, canal local, o el 542 de Flow, o en las redes San Pedro Cultural TV. Por Instagram. Y el próximo programa ya te lo adelantamos con Lautaro, porque vamos a hablar de lo que es el Paseo del 900. Nos vemos en 15 días. Nos acompañaron en este programa Sindicato de la Industria del Papel, Cardón, Distribuidora Esteban Greco, Dirección de Turismo San Pedro, Inmobiliaria Tonelli, Full Swim Gimnasio, Gran Paraná, Inmobiliaria Churruarín, Sindicato de Empleados de Comercio, Gulisa.sp, Dirección de Cultura San Pedro.